La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar uno de los temas que esta semana también fue materia de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en medio de tantos hechos, el debate y aprobación del proyecto urgente en materia económica en la Asamblea Nacional, el rechazo, la objeción parcial del Ejecutivo y también pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto en lo que atañe con el tema del programa de hoy, se relaciona con las preguntas, con el trabajo por horas en el Ecuador. Queremos aprovechar esto de hablar de la reforma laboral, la consulta popular y cómo mejorar la generación de fuentes de empleo en nuestro país, que es uno de los anhelos. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre la incorporación de contratos por horas y a plazo fijo del régimen laboral. En el pronunciamiento, la Corte dice emitir dictamen favorable respecto de la pregunta y sus considerandos siempre y cuando en la propuesta normativa que modifique el artículo 327 de la Constitución, el presidente de la República replique la frase cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, con el objeto de garantizar la libertad del elector, las cargas de claridad y lealtad y la interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos. Este es el pronunciamiento de la Corte Constitucional y hoy queremos poner en análisis con nuestros invitados, la doctora Yesae Navarrete, académica, ex subsecretaria de Trabajo y abogada laboralista en libre ejercicio, el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Doctora Yesae Navarrete, ¿qué significado tiene esta aprobación para ir a la consulta popular y cómo puede redundar, cómo beneficia la inclusión del trabajo por horas en estas condiciones? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Miguel, también mi compañero de panel y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, como en efecto indica, la Corte Constitucional ya emitió el dictamen favorable para esta pregunta particular que me voy a referir, que tiene un impacto no solamente en volver a la vida, digo yo, el contrato por horas, sino, como bien decía Miguel, también el contrato a plazo fijo. Mucho se ha manejado en el tema de comunicación únicamente, entrar a analizar el impacto, el tema de cuánto va a ser el salario del contrato por horas. Sin embargo, también estaríamos regresando a la vida el contrato a plazo fijo. Creo que voy a dar un pequeño contexto previo a dar mi opinión respecto del impacto que puede generar y posibles efectos la inclusión nuevamente en el ordenamiento jurídico de estas dos figuras. Pero recordemos que el contrato a plazo fijo existió en el Ecuador hasta el año 2015, cuando en abril la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar lo dejó sin efecto y lo expulsó, digamos así, del ordenamiento jurídico. Mientras que el contrato por horas data un poco más atrás su eliminación de la normativa ecuatoriana porque se lo prohibió en la Constitución del año 2008. Entonces, los rangos legales, normativos de la prohibición de su uso son distintos. Sin embargo, en esta consulta se le está poniendo para que se reforme el Código de Trabajo y para que en la Constitución se indique que estas dos figuras no son atentatorias contra los derechos de los trabajadores, no son regresivas, sino que reconocen los derechos laborales para los trabajadores. Yo personalmente considero
que este tema de la consulta popular en materia laboral es un mensaje, no es un mensaje de 180 grados en medidas jurídicas posibles para generar empleo. Sin embargo, creo que es un mensaje que está mandando el presidente Noboa respecto de los temas que durante muchos años, cuando uno habla de reforma laboral, han sido considerados tabú. Recordemos los últimos años, se hablaba de reforma laboral y ¿qué es lo primero que salía? Contrato por horas, eliminar la jubilación patronal, aumentar el tiempo para la jubilación en el IES, y eso generaba mucha conmoción social, rechazo, y permitía que realmente se genere esta oposición a la reforma laboral y que se sigan aumentando en la Asamblea Nacional los proyectos de reforma de Código de Trabajo, de reglamentación de lo mismo. Para mí esto es un mensaje que el presidente Noboa y el gobierno en sí están dando. Miren, nosotros tenemos toda la voluntad de ideológicamente un poquito más a lo que se conoce como la tendencia de flexibilidad laboral. Y es un mensaje político fuerte, ¿no? Porque ya hemos visto que ciertos sindicatos, que ciertos grupos de trabajadores se han ido en contra de la reforma, pero sin embargo, técnicamente, le soy franca, no creo que vaya a ser el mismo impacto que se está manejando a nivel discursivo, porque ya tenemos dos figuras muy similares vigentes. Tenemos el contrato productivo que desde el año 2020, si bien está a nivel de rango de acuerdo ministerial y es una norma secundaria, es prácticamente un contrato a plazo fijo. Término de prueba, tiene una fecha de terminación, duración de un año, hasta un año, renovable un año más. Y es un contrato que ha funcionado bastante bien, ha permitido formalizar muchas fuentes de empleo, por lo que el contrato a plazo fijo no viene a ser tan novedoso, ¿no? En aplicación, viene a ser una figura contractual con un candado de mayor fuerza, que no va a ser tan fácil reformar. Y lo mismo respecto de la contratación por horas. Tenemos la jornada parcial permanente, sí podemos contratar por menos de 8 horas diarias. No es con la flexibilidad que al menos en legislación comparada se maneja en el contrato por horas, pero aquí entro a la siguiente puerta temática que quiero hablar, el anexo y la forma en que está propuesto. No nos da mucho detalle del cómo se va a manejar el contrato por horas. Sabemos que será contrataciones formales, laborales, con reconocimiento de derechos consecuentes a la relación laboral, 13º, 14º, afiliación obligatoria a la seguridad social, utilidades, todo de forma proporcional, pero no sabemos si con esto que dijo la Corte Constitucional, que ya son límites, ¿no? Que solo va a poder ser suscrito por una sola vez entre el mismo empleador y trabajador, vamos a tener a nivel regulatorio, a nivel de cartera de Estado, Ministerio de Trabajo, más restricciones o cómo se lo va a aplicar o qué requisitos más se los va a poner, y nos deja también la gran incógnita de cómo va a ser el modelo de aporte a la seguridad social. El contrato de jornada parcial permanente tiene un aporte adicional del 4.41% para poder compensar los servicios propios de prestación de servicio del Seguro Social. En el contrato de jornada parcial, pero en el de por horas no se habla absolutamente nada al respecto. Creo que eso como un contexto general en esta primera parte. Bienvenido al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. ¿Cómo entender este pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿Cuánto va a contribuir al trabajo por horas con esta disposición? Que, por cierto, como decía la doctora Yesaía Navarrete, tendrá que precisarse los alcances para hacer la consulta popular. Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Yesaía, un gusto igualmente compartir este espacio. Bueno, sin lugar a dudas, el pronunciamiento de la Corte Constitucional abre el camino para que pueda efectivamente toparse un tema que tiene una incidencia directa en el tema económico, en el tema de generación de empleo. Recordemos que los principales problemas que la gente ha evidenciado y que se ha medido en distintas encuestas es primero el tema de seguridad, segundo el tema de empleo, ¿no? Y justamente esta pregunta aborda una de estas problemáticas que la gente en general tiene como una preocupación. Y yo creo que es interesante porque, claro, muchas veces se ha hablado de reformas legales, se habló en el gobierno pasado del presidente Lasso,
una posible ley de oportunidades laborales que nunca llegó a plasmarse por todos el entrampamiento, el bloqueo que se dio a nivel legislativo y por otros aspectos adicionales, pero finalmente no llegó a haber mayores cambios de carácter normativo enfocados en este tema específico que hoy nos convoca, que es el tema de carácter laboral. En ese sentido, recordemos que el presidente Noboa anuncia una consulta popular y anuncia una consulta popular inicialmente con 11 preguntas y luego creo que sensible a las reacciones, a la opinión pública que demandaba otros temas adicionales a los de seguridad, que si bien es cierto estaba principalmente enfocada a las primeras 11 preguntas, sin embargo no se topaban otros aspectos que creo que era importante o son importantes abordar en un tema de la consulta popular. Si ya se hace una consulta popular, es importante aprovechar la oportunidad por varias razones, por el mismo costo inclusive que este proceso de democracia directa conlleva, pero que es importante que se puedan abordar otros temas adicionales. Si bien es cierto el tema de seguridad es fundamental y es la principal preocupación de todos, pero hay otros temas que entonces el presidente hace una extensión y envía 9 preguntas adicionales a la Corte Constitucional, luego desiste de una de ellas y finalmente hoy por hoy tenemos una aprobación, un dictamen favorable por parte de la Corte. Entre ese dictamen favorable consta precisamente el tema relacionado al contrato a plazo fijo y el contrato por horas, a través de lo cual lo que se pretende es la reforma del artículo 327 de la Constitución y del artículo 14 del Código del Trabajo. Y coincido con Yesae en el sentido de que el presidente da una señal de que muchas veces se hablaban cuando se discutía o se ponía en el tapete de discusión estos temas relacionados a reformas laborales. Uno de los temas era justamente el contrato por horas, pero decíamos, hay una prohibición constitucional establecida a través de la Constitución del año 2008, la Constitución de Montecristi, por la cual se estableció como una forma de precarización laboral la intermediación laboral, la tercerización laboral y el contrato laboral por horas. Entonces había un candado que impedía precisamente esta opción a la cual nos estamos refiriendo del contrato por horas. Visto esto, en tal sentido, creo que es conveniente y oportuno esta posibilidad de que si bien es cierto no soluciona de manera integral el tema laboral, porque no tengamos en cuenta que una ley o una reforma constitucional o una reforma del Código del Trabajo no va a cambiar el tema de que va a haber contratación laboral ahora sí para todas las personas que hoy carecen de esa contratación. Pero la ley, la Constitución, es un instrumento, una herramienta dentro de una política pública que permita precisamente el acceso a posibilidades de empleo a quienes hoy no tienen. Yo creo que es importante pensar igualmente el contexto en que se da esto. Solo 36% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. ¿Qué significa esto? Empleo adecuado es aquel que una persona tiene cuando tiene por lo menos un ingreso de la remuneración básica unificada de los $460, cuando tiene la afiliación a la seguridad social y cuando efectivamente tiene todos los beneficios de carácter laboral. Esta persona tiene un empleo adecuado, pero el resto de personas, ya casi más de 7 de cada 10 personas o están desempleadas o tienen un empleo inadecuado o un tipo de subempleo. Entonces, por esto la importancia precisamente de que se aborde este tema. Reitero, esto no va a solucionar el problema de empleo en el país, pero es una señal adecuada de que a través incluso de una reforma constitucional se abre la posibilidad a una contratación que desde mi punto de vista personal nunca debió eliminarse, ni el contrato a plazo fijo, ni tampoco el contrato por horas. Quiero dar la bienvenida al doctor Iván Olivos, abogado laboralista en libre ejercicio y también quien fuera conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Iván Olivos, estamos tratando este tema que esta semana hubo el pronunciamiento de la Corte Constitucional que da luz verde en la consulta popular el tratar la pregunta relativa al trabajo por horas, la incorporación de contratos por horas y a plazo fijo en régimen laboral, señalando lo que dice la Corte, que en su dictamen favorable considera que sus considerandos se aprueba siempre y cuando en la propuesta normativa que modifique el artículo 327 de la Constitución, el presidente de la República replique la frase cuando se celebre por primera vez
entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, con el objeto de garantizar la libertad del elector, las cargas de claridad y lealtad y la interrelación e interdependencia entre los diferentes componentes normativos. Sobre esa base, ¿cómo ve usted esta propuesta de la trabajo por horas en las condiciones que la Corte Constitucional ha dado luz verde para la consulta popular? Doctor Nolivos, muy buen día. Buenas tardes y buenas tardes con todos los que nos escuchan y los contertulios. Sobre este tema del contrato por horas ya he hablado y he escrito en varias ocasiones. Efectivamente, con la Ley de Transformación Económica del Ecuador se incorporó a la legislación laboral ecuatoriana el contrato por horas, pero en las circunstancias que estaban allí previstas, que establecía la precarización, pues ese contrato por horas, tal como fue legislado, permitía tanto al trabajador como al empleador dar por terminada la relación laboral en cualquier momento. He ahí la falta de estabilidad. Esa figura, tal como estuvo legislada, ha sido derogada. Actualmente existe una figura que se llama las jornadas parciales permanentes, establecida en el artículo 82, inciso segundo del Código del Trabajo. Allí claramente se dice que puede trabajar una persona por jornadas parciales, que significa no trabajar 8 horas al día ni 40 horas a la semana, sino menos de esas horas, y recibir una remuneración proporcional al tiempo trabajado. Entonces, yo me atrevo a afirmar que la contratación por horas existe en la forma establecida en el artículo 82, inciso segundo del Código del Trabajo, y por lo tanto no ameritaba una reforma ni ameritaba una consulta. Ese es mi criterio, Miguel. Gracias. Doctor Nolivos, en este sentido, ¿cuánto contribuye algo que nos decía el doctor Miguel Ángel Puente y también la doctora Yesaé Navarrete para que en el ambiente que vive el Ecuador se pueda fortalecer una política laboral que permita abrir espacios para la contratación laboral en el Ecuador? Comparto con Miguel, la verdad, que se debe buscar figuras para mejorar el empleo en el Ecuador. Pero lamentablemente, en las circunstancias actuales que tenemos, con la eliminación de la intermediación laboral, la tercerización y la prohibición de precarización establecida en la propia Constitución, artículo 327, casi nos hemos quedado amarrados las manos por la posibilidad de generar empleo. Ahora, una forma de generar empleo, y esto pasa con las empleadas domésticas, ustedes verán que muchas empleadas domésticas a raíz de la pandemia fueron despedidas y muchas de ellas han recuperado parcialmente el empleo por jornadas parciales permanentes, pues laboran 1 o 2 horas diarias con un empleador y así sucesivamente con otros empleadores. Entonces yo creo que aplicando la norma establecida ya en el Código de Trabajo, bien se puede generar empleo, aunque sea de tiempo parcial, porque hay que quedar claro, las jornadas parciales permanentes no es una figura de carácter precario, pues tiene que ir atada definitivamente a un contrato de trabajo por plazo indefinido. Entonces, la estabilidad está garantizada. Lógicamente que va a recibir una remuneración proporcional al tiempo trabajado, tanto en remuneración como en lo que se refiere a 13ª y 14ª remuneración. Doctora Yesaé Navarrete, con este contexto, ¿cómo ir al tema de fondo? El país necesita una reforma laboral que ataque algo que ustedes ya han descrito en este programa, el problema del desempleo, el problema de la falta de incorporación al pleno empleo. ¿Cuánto puede contribuir de aprobarse en la consulta popular el tema del trabajo por horas? Gracias, Miguel. Bueno, creo que, y lamento decirlo, en mi criterio, la contribución efectiva en generación de empleo, convertibilidad que tengamos de aprobarse,
la vuelta a la vida del contrato por horas y a plazo fijo en empleos efectivamente creados, yo creo que primero no vamos a poder medir y segundo no va a tener un impacto muy relevante, porque como lo decía el doctor Nolivos y anticipábamos hace un momento, las figuras laborales contractuales existen. Entonces tenemos el contrato productivo, tenemos la jornada parcial permanente. Pero, por otro lado, rescato que el mensaje que se pueda dar a través de que nosotros podemos generar un marco jurídico laboral más flexible pueda impactar en atraer inversión. Pero como sabemos, la atracción de inversión nacional y extranjera no pasa únicamente por una modalidad contractual o por una definición de un tipo de contrato que valga decirlo. Nosotros acá en nuestro ordenamiento jurídico tenemos muchísimos tipos de contratos, de los cuales la mayoría ni siquiera se utilizan. Han sido creados por acuerdos ministeriales a partir principalmente entre el 2014 y 2020, un sinnúmero de modalidades que si usted consulta tienen inclusive hasta 10 contratos celebrados a nivel nacional. Entonces eso aporta más bien a una posible inseguridad jurídica que impacta al momento en que un inversionista quiera venir. Y definitivamente el problema del empleo no pasa por el tipo de contrato que utilicemos, eso es al final, cuando ya tenemos una empresa mediana, pequeña, que decide qué tipo de contrato celebrar con sus trabajadores, va a decir que, bueno, tengo más opciones, puedo hacerlo con contrato a plazo fijo, pero previo a eso, la solución del problema es medular, es multicausal y tiene muchas aristas. ¿Qué hacer? Hacer una estrategia integral que no solo que nos saque de los temas tabú que hemos estado enfrascados lamentablemente en la discusión y en el debate nacional laboral. Siempre nos hemos quedado en lo mismo. Creo que tenemos que pensar fuera de la caja y trabajar de la mano con el eje económico, social, productivo y de seguridad social para ver dónde camina el Ecuador para generar más fuentes de trabajo. Hace un momento Miguel nos decía el dato del empleo adecuado y yo lo voy a desmenuzar un poquito más porque en empleo adecuado, si ponemos ya el componente de género, vemos que la mayoría del empleo adecuado, 6 o 7 de cada uno de los trabajadores son hombres y el resto son mujeres. Y lo mismo pasa con los jóvenes. Son grupos de atención prioritaria porque el desempleo también está focalizado. Los jóvenes tenemos las personas que salen de la universidad y no encuentran trabajo y también tenemos las personas que ni siquiera pueden acceder a la educación y son los conocidos ninis, ni trabajan ni estudian. Entonces, si queremos una solución, debe ser en una estrategia pensada no a corto plazo. Los resultados no los vamos a ver de manera inmediata, pero tal vez a mediano plazo sí. ¿Qué se puede hacer? Se puede fomentar, dejarle un poco tranquilo al empleo formal, al empleo regular, no buscar cómo sancionarle, no buscar cómo generarle más impuestos o más costos de ninguna forma, porque el empleo formal es el que funciona. El sector privado es el que genera más trabajo y es el que ya garantiza en la mayoría de casos los derechos laborales, que existan procesos para garantizar que cuando existe vulneración exista una sanción totalmente correcta. Eso le corresponde al Ministerio de Trabajo a través de la inspectoría o cualquier otra medida efectiva. Pero debemos regresar a ver al desempleo. ¿A quién no tiene trabajo? Un contrato por horas o un contrato a plazo fijo no va a hacer que las personas que no tienen trabajo lo tengan. No va a pasar porque no se va a convertir de esa forma. Pero, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos ser más atractivos para la inversión, necesitamos más créditos, necesitamos programas financieros que permitan a los emprendedores hacer programas de sostenibilidad que entre eso genere más trabajo y que ese trabajo sea formal. Ahí sí, que apliquen cualquier modalidad contractual, que les permita no de entrada tener todos contratos indefinidos o que una terminación no sea tan costosa, porque muchas veces hemos visto acá que los emprendedores cierran sus negocios por A, B, C motivo y un costo que tienen que asumir es lo laboral, porque nuestra norma dispone que si es que yo quiebro en un negocio, tengo que reconocer automáticamente el despido intempestivo. Y eso creo que
son los puntos donde debemos regresar a ver para ver cómo más generamos trabajo, cómo regresamos a ver a todas esas personas que actualmente no están ni en el empleo adecuado, ni siquiera en el subempleo, sino en el desempleo, que en diciembre cerró, si no estoy mal, en 3.4%, que está en tendencia a la baja, pero todavía está presente. Doctor Miguel Ángel Puente, el tema de fondo, cómo a través de este mecanismo del contrato por horas que dispone para la consulta popular la Corte Constitucional, cuánto pudiera ayudar a la generación de empleo de esto que ha constituido una carga, al menos durante las 2 últimas décadas, la falta de la vinculación al pleno empleo en el Ecuador. ¿Esto es un alivio? ¿Arregla en algo, en parte? Pienso que la generación de empleo depende de una política pública por el empleo, para precisamente generar ese empleo. Es decir, se necesita una política pública. Una reforma legal por sí sola o per se es insuficiente para la generación de empleo. ¿Qué se necesita para generar empleo? Se necesita una reactivación económica. Y para una reactivación económica, yo creo que el tema es muy simple. Hay solamente 2 formas de tener esa reactivación económica. Una, que las empresas que hoy existen crezcan, sean más grandes, abran una sucursal, abran una nueva línea de negocio, abran una nueva planta de producción y por lo tanto necesitan contratar gente, es decir, las empresas existentes que puedan crecer. Y la segunda manera como se produce este mismo efecto es que existan más empresas de las que hay hoy. Es decir, si hoy existen 1000 empresas y mañana existen 1010 empresas, esas 10 nuevas empresas que se han creado van efectivamente a contratar gente. Cuando digo empresas, no solamente me refiero a la persona jurídica o un tipo de sociedad, sino me refiero en general a un negocio, a una actividad comercial, a una actividad productiva, que puede ser a través de una persona natural o bien puede ser a través de una persona jurídica. Entonces, no hay otra forma de poder generar empleo si no permitimos que las empresas existentes crezcan o que existan más empresas de las que hay el día de hoy. ¿Y para eso qué se requiere? Varios aspectos. Esto yo siempre utilizo este símil, es como una cadena que tiene varios eslabones. Uno de esos eslabones se llama seguridad jurídica. Otro de esos eslabones se llama estabilidad normativa, que no me vayan a cambiar las reglas del juego cada vez que viene un nuevo gobierno y que piensa que lo que hizo el anterior está completamente mal y que hay que refundar el país. Que haya efectivamente una estabilidad, una seguridad jurídica, que la administración de justicia, y todos aquí los 3 invitados somos abogados y por lo tanto lamentamos, creo, en conjunto, el deplorable nivel en el cual lastimosamente se ha identificado o se ha calificado la administración de justicia en la actualidad. Y por lo tanto hay que cambiar eso, es decir, no va a haber inversiones nacionales o extranjeras cuando existen estos factores justamente de falta de credibilidad en la propia administración de justicia. ¿Ante quién vamos a acudir? Trabajadores o empleadores o inversionistas o socios de una empresa, si es que efectivamente existe una discrepancia, si tenemos un sistema judicial que está tan venido a menos como en este momento. Otro de los factores importantes es instituciones fuertes, instituciones, cuando digo instituciones, por ejemplo, otro de los temas de fondo que algún rato tiene necesariamente que regresarse a ver y tomar decisiones de fondo es la seguridad social. Si tenemos una seguridad social que hace rato escuchamos estas ideas de que posiblemente en el largo plazo no pueda cubrir las prestaciones de jubilación a sus afiliados, entonces no tenemos una institucionalidad que permita precisamente tener las condiciones adecuadas para que se generen esas inversiones. Cuando un inversionista, por ejemplo, pensando en un inversionista extranjero, va a iniciar una fábrica de cualquier naturaleza, pensemos una fábrica automotriz, me invento simplemente el sector, va a ver dónde tengo las posibilidades de hacerlo y va a compararnos entre similares. Quiero tener una operación en la región andina, ¿dónde es más conveniente hacerlo? ¿En Colombia, en Ecuador o en Perú? Y va a analizar distintos aspectos, lo que he mencionado, donde hay mayor seguridad jurídica, donde hay mayores instituciones más fuertes, donde hay más estabilidad tributaria, donde hay instituciones que garanticen precisamente en caso de una controversia una resolución adecuada y todos estos aspectos. Donde, por ejemplo, donde tengo una mayor competitividad en cuanto a la mano de obra que voy precisamente a contratar. Entonces, todos estos aspectos son importantes que el Ecuador se marque una política pública, una agenda, una hoja de ruta para ser
competitivos, para que podamos pelear esos espacios, en el buen sentido de la palabra, con nuestros competidores naturales, que son Colombia y son Perú. Nosotros tenemos algo que lastimosamente creo que no le hemos sabido sacar el provecho adecuado en este tema de la decisión al momento de invertir, y es nuestra moneda. El dólar es un canto de sirena, si cabe el término, para un inversionista. ¿Por qué? Porque un inversionista que invierte 10 millones de dólares en Colombia, posiblemente más allá de que si le va bien o no le va bien en el negocio, solamente por el efecto de devaluación, posiblemente en un año no tiene 10 millones de dólares al tipo de cambio vigente a ese momento. Posiblemente haya perdido un 10% solamente por haber hecho su inversión en ese país. Lo mismo pasa en Perú. Pero en cambio, cuando el inversionista invierte en nuestro país, 10 millones de dólares hoy son los mismos 10 millones de dólares en un año. Y eso es algo que es una ventaja que tenemos que efectivamente sacarle provecho. Ahora, respecto al tema normativo que nos ocupa en este momento, personalmente creo que sí puede aportar. Reitero, las leyes per se no generan empleo, la reforma constitucional o del Código del Trabajo per se no va a solucionar el problema de empleo que estamos abordando, pero creo que sí son herramientas adecuadas. ¿Y por qué digo esto? Si bien es cierto, coincido con Yesae que existe el contrato productivo, existe también a través de la ley humanitaria, se estableció el contrato especial emergente, se estableció el contrato por obra dentro del giro del negocio, figuras que de una u otra manera, ¿qué han querido hacer estas tres figuras que acabo de mencionar? Tener un contrato a plazo fijo. Esa es la realidad. ¿Y por qué esas tres figuras han querido tener una especie de contrato a plazo fijo? Porque el contrato a plazo fijo es indispensable. En un país como el nuestro, con alta vulnerabilidad, en nuestro país hoy amanece y en la tarde no sabemos qué haya pasado. Se pueden haber cambiado, pueden haber un sinnúmero de cosas. Nuestro país es un país extremadamente volátil, no hay como planificar el día de mañana. Más difícil es planificar un año fiscal. Entonces, por esa razón, el contrato de trabajo a plazo fijo es un contrato indispensable en nuestras condiciones actuales. Por lo tanto, si bien es cierto, existen estas otras figuras que han buscado obtener una alternativa que sea equivalente o similar al contrato a plazo fijo, el tenerlo directamente a través de una reforma constitucional y legal, que existe un contrato a plazo fijo por un tiempo de un año, siempre y cuando, como dice la Corte Constitucional, sea por la primera vez que se contrata a ese trabajador, esa relación entre trabajador y empleado, me parece adecuado. Creo que va a haber una mayor opción directa de decir, vamos a contratar. Reitero, no por la reforma legal va a haber unas contrataciones, pero sí es una herramienta. Y el contrato por horas es cierto, existe el contrato por jornada parcial permanente, el artículo 82, como bien mencionó Iván, pero creo que el contrato por horas facilita ciertos temas en cuanto a establecer un monto por hora de trabajo. Es decir, el estudiante, la ama de casa o la misma persona que por hoy no tiene un empleo adecuado de la jornada máxima de 8 horas diarias, 40 semanales, y tiene una opción, sabe que su valor de su hora de trabajo van a ser, me invento, en el distinto sector que sea, $5 la hora. Y sé que voy a trabajar 4 horas diarias, es decir, que en el día, a trabajar 4 horas diarias, ganaré $20, que es lo que recibiré de manera neta, porque la afiliación a la seguridad social, si es que tomamos en cuenta lo que pasaba anteriormente, la tendrá que asumir efectivamente el empleador. Entonces yo recibiré $20 diarios por 5 días a la semana, $100, y por lo tanto, en un mes yo recibiré $400, trabajando 4 horas diarias. Posiblemente buscaré otro lugar donde trabaje otras 4 horas, otras 2 horas o lo que fuera. Es decir, creo que estas alternativas, con el adecuado cumplimiento legal, al cumplimiento y control correcto, para que no exista tampoco alternativas de abuso de la ley y que no pueda perjudicar los derechos de los trabajadores, es decir, que estos tengan garantizados sus derechos a sus remuneraciones adicionales, a sus vacaciones, a participar de las utilidades de la empresa y cosas por el estilo, son mecanismos que incentivan la posibilidad de una contratación. Entonces, personalmente creo que si bien es cierto, existen figuras, y estoy en eso, coincido plenamente, sin embargo, creo que el mensaje y la posibilidad de tenerlo ya normado a través de una ley incentivará o será una herramienta que permita. ¿Cuánto? No lo sabemos. Es muy difícil medir eso, pero posiblemente en el transcurso del tiempo se podrá determinar, por ejemplo, cuántas afiliaciones se realizan en el Seguro Social por esta modalidad de contrato por hora, si es que fuera efectivamente aprobado. Y entonces podríamos tener en el tiempo, en un mediano plazo, una estadística de cuán efectiva fue la figura.
Doctor Iván Olivos, en este contexto, ¿cuán importante es, más allá del tema del contrato por horas, que vendría a dar un alivio, no solucionar el problema del desempleo o la falta de empleo pleno en el Ecuador? También la seguridad jurídica, que es fundamental, la estabilidad normativa, la estabilidad tributaria. ¿Esto de alguna manera incide también en el ambiente laboral? Miguel ha topado puntos fundamentales y creo que el más importante es la reactivación del Ecuador. La falta de reactivación es lo que ha generado el desempleo. Si nosotros tenemos en el Código del Trabajo la figura de jornadas parciales permanentes, ¿por qué no se la utiliza? Entonces yo me pregunto, ¿en qué forma va a generar empleo el contrato de trabajo por horas en la forma que se lo vaya a regular, siempre y cuando no vaya a generar la precarización? Otro punto importante que ha mencionado Miguel es el referente a la justicia. Eso afecta totalmente a la seguridad jurídica. Con bombos y platillos se inauguró en el Ecuador el famoso sistema oral o por audiencias, que en principio funcionó muy bien porque en máximo 2-3 meses estaba terminado un juicio. Ahora tenemos juicios que demoran años en la primera instancia. Luego hay que esperar que pase el proceso físicamente a la Corte Provincial si hubo el recurso de apelación. Y en eso se demoran meses. Y luego, una vez que se ha dictado sentencia en la Corte Provincial, todavía queda la posibilidad de un recurso de casación, donde demoran entre 1.5 años y 2 años hasta llegar a la audiencia. Entonces, ¿eso qué seguridad jurídica va a generar? Ni para el empleador ni para el trabajador. Entonces, ese es el punto fundamental de la seguridad jurídica. Ahora, estoy de acuerdo en que el contrato a plazo fijo sí generaba empleo y creo firmemente que se lo debe reactivar, porque el contrato a plazo fijo daba la oportunidad de que pasado 1 año o 2, de acuerdo a lo que se haya estipulado, con un desahucio ese contrato quedaba terminado, tanto por voluntad del trabajador o del empleador. Entonces, la figura es hacia los dos lados. Por otra parte, si bien es cierto que no es que con el establecimiento de normas nuevas es que vamos a generar empleo y pruebas a la vista, tenemos las jornadas parciales permanentes, ¿por qué no se las utiliza? Tenemos empresas que generan empleo, entre comillas, que contratan trabajadores, hacen un contrato de carácter temporal y no obstante que es de temporada, dentro del contrato de temporada estipulan un periodo de prueba, cuando el periodo de prueba solo se puede estipular actualmente en contratos de trabajo por plazo indefinido. Entonces, ¿eso qué genera? Absoluta inestabilidad de los trabajadores, porque en cualquier momento le van a dar por terminado su contrato y no le dan ninguna certeza de su empleo, no obstante que ya firmó un contrato, ya le afiliaron al IES, ya se sentía absolutamente seguro de tener un empleo. Y pasan 2 meses y le dicen, no, le aplicamos el periodo de prueba y chao. Entonces, esas son situaciones que se deben controlar. Por ahí me enteré de que existe una empresa en Quito, en Machachi, por más señas, que están tercerizando o intermediando, que para evitar la carga contratan trabajadores con otra empresa. Esa es intermediación laboral. Y yo digo, ¿qué hace el Ministerio del Trabajo? El Ministerio del Trabajo está preocupado de las empresas grandes. Les inspeccionan permanentemente, pero no se preocupan de estas situaciones que deben estar en conocimiento del Ministerio del Trabajo y no he escuchado que haya hecho ninguna intervención. Esto también es importante. El Ministerio del Trabajo debe preocuparse porque todos los empleadores, grandes o pequeños, cumplan con sus obligaciones laborales. Bien decían, es la empresa privada, la mediana y la pequeña, la que más genera empleo en el Ecuador. Y es a la que más le están persiguiendo, por llamarlo así, desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, para que cumpla con sus obligaciones. Pero no se preocupan
de aquellos empleadores informales que no cumplen con sus obligaciones o que hacen este tipo de contratos aplicando periodo de prueba donde no corresponde, porque debe quedar claro que el periodo de prueba solo lo podemos estipular en contratos de trabajo por tiempo indefinido. Entonces la calentura no está en las sábanas. La calentura está, como bien decía Miguel, en la reactivación del país. Y la reactivación del país solo se va a dar dándole seguridad jurídica, no solamente cantando la seguridad jurídica, sino aplicándole para dar la certeza de que las normas que están escritas se van a aplicar y que las normas que están escritas también las van a aplicar los jueces y que los jueces no se van a ir por normas de carácter inferior como son los acuerdos ministeriales o las resoluciones del IES o las resoluciones de otras entidades como las supremas empresas públicas que se creen por sobre Dios y la ley y que pueden emitir normativas internas de trabajo donde pueden modificar normas que están en la Ley Orgánica del Servicio Público, en el Código del Trabajo. Esto es fundamental y eso se llama seguridad jurídica. Estoy plenamente de acuerdo que la seguridad jurídica es lo que va a generar, primero, confianza en el país, inversión en el país y eso nos va a generar empleo. Doctora Yesaí Navarrete, este tema que lo ha planteado el doctor Miguel Ángel Puente y el doctor Iván Olivos, ¿cómo lograr una plena seguridad jurídica tan ansiada en el Ecuador con estabilidad normativa, estabilidad tributaria que permita generar certezas en la contratación laboral? Sí, definitivamente la seguridad jurídica es uno de los elementos indispensables para el desarrollo del empleo en el Ecuador. Creo que la seguridad jurídica está atravesada por un elemento indispensable que es la confianza y la confianza de las partes vinculadas en una relación laboral. Es decir, ¿qué se puede esperar el empleador, el trabajador de la normativa, ¿no? Porque nada vamos a conseguir si continuamos con los cambios normativos a corto o plazo inmediato, casi sin una evaluación de impacto de la norma. Es decir, ¿qué pasa si el día de mañana, y aquí creo que viene una nota muy importante respecto al contrato a plazo fijo y a la contratación por horas, porque en el texto que incluyó el presidente Noboa y lo envió a la Corte Constitucional, en la disposición general se incluye, ¿no?, que será el Ministerio del Trabajo el que en el plazo de 30 días tiene que regular estas modalidades contractuales. Entonces está bien que vamos a tener un paraguas constitucional, si es que se aprueba vía consulta popular, vamos a tener el paraguas constitucional y a nivel Código de Trabajo con la regulación macro. Pero ya el detalle lo va a realizar a nivel de norma secundaria el Ministerio de Trabajo. Deberíamos buscar que la normativa secundaria tenga una permanencia un poco más estable y que eso permita, por ejemplo, fomentar una seguridad jurídica en el uso de estas dos modalidades contractuales. Porque pensemos un escenario en que no exista continuidad de la cartera de Estado de aquí a 1 año, 2 años, 3 años o el tiempo que fuere, y que en una revisión política, no técnica, se haga cambios a la aplicación y regulaciones de estas dos modalidades contractuales. Ese es el primer síntoma de inseguridad jurídica, porque podemos tener cualquier modalidad contractual, pero si no hay reglas claras, estables y permanentes, no genera confianza en su aplicación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la justicia. Lo decía el doctor Nolivo, si es que el día de mañana yo tengo sentencias, por ejemplo, que me empiezan a regular interpretaciones de cálculo de la jubilación patronal, que es lo que actualmente está pasando en la Corte Nacional y ha venido pasando en los últimos años, se cambian al momento del pago de un empleador a un trabajador, por decirlo un ejemplo, las reglas de pago de la pensión de jubilación patronal, ya sea por fondo global o sea por pensión mensual, o inclusive se deja en desuso el pago de la jubilación patronal vía monto global, porque en sentencias de la Corte se empieza a desconocer esto como un mecanismo efectivo, a pesar que en el Código de Trabajo consta como una modalidad legal y en el marco normativo para el pago. Entonces, creo que ese es
esa confianza que debe fomentarse en distintos estamentos, en sede administrativa, en sede jurisdiccional, pasa por la responsabilidad de todos. Desde las autoridades administrativas en el ministerio, en generar esa seguridad, no solo en la legislación secundaria al momento de emitir un acuerdo o una resolución, sino en la interpretación y en la aplicación del criterio de las autoridades a nivel nacional. Es decir, vamos a ir desde un trámite muy sencillo, que el empleador, si recibe una inspección de trabajo en Guayaquil, sea el mismo criterio que se aplique para verificar y sancionar en Loja, en Tuntán, en Ibarra, cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que generan desconfianza porque puede darse una aplicación de criterios distintos por esa falta de uniformidad en distintos niveles. Entonces, no es únicamente en una institución, Doctora sino es Navarrete, una... Sí. permítame, ¿no se entiende que debiera haber una política laboral nacional y no que hagan lo que deseen los inspectores o los delegados en las provincias? Sí, debería, existe de hecho, recién se emitió un nuevo acuerdo ministerial, voy a referirme para el caso del ejemplo que venía dando a la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales, que el mecanismo que más se usa es la inspección de trabajo. El ministerio está haciendo varios esfuerzos para homologar los criterios de los más de 100 inspectores de trabajo a nivel nacional, pero en la práctica todavía se encuentra que por la desconcentración existen diferentes criterios e inclusive procesos que se aplican ya en el trámite administrativo de verificación. Entonces, si es que en algo tan pequeño nos cuesta, por ejemplo, homologar el criterio y que una misma empresa tenga distintas sucursales y distintos trámites u opiniones legales que enfrentar dentro de un mismo proceso a nivel nacional, esto se replica. Se replica a nivel institucional, se replica a nivel judicial. Y en el tema laboral eso es lo que genera la inseguridad jurídica que no permite la confianza para continuar en la generación de un empleo adecuado. Doctor Miguel Ángel Puente, con estas consideraciones, ¿cómo consolidar una política laboral a nivel nacional que permita dar certezas y lo que ustedes han dicho esta mañana, seguridad jurídica y estabilidad tributaria, estabilidad normativa? Creo que desde el en la parte administrativa, lo que cabe es tener directrices adecuadas por parte de la máxima autoridad. En este caso, en materia laboral, el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo en este caso, es quien debería establecer directrices adecuadas para que a través de sus viceministros y los subsecretarios correspondientes tengan una línea de acción uniforme general a nivel nacional, porque es cierto, muchas veces tenemos en un mismo país, en distintas provincias, criterios muchas veces opuestos unos de otros y por lo tanto es importante esa unificación. Entonces yo creo que en la parte administrativa esto corresponde a una directriz de la máxima autoridad del ministerio competente, en este caso del Ministerio de Trabajo. En la esfera judicial, pues igualmente lo importante es que los jueces puedan aplicar la ley de la manera que corresponde y en aquellos temas en los cuales pueda existir criterios diferentes, obviamente la Corte Nacional de Justicia, como lo ha hecho en muchas ocasiones, puede emitir resoluciones de carácter obligatorio para poder precisamente unificar esos criterios y evitar estas contradicciones que posiblemente podrían incurrir inclusive en el máximo órgano de administración, que es la Corte Nacional de Justicia. Entonces, pienso que lo importante es que se pueda gozar de la confianza, la certeza, la seguridad que la administración de justicia debe tener, en este caso en la esfera judicial, pero también en la esfera administrativa. Doctor Iván Olivos, ¿cómo dar certezas en la política laboral que permita la generación de fuentes de empleo y ojalá el pleno empleo en el Ecuador, que es tan bajo? Dar certeza significa aplicar lo que ya está escrito. Con este tema de la consulta popular e inclusive un proyecto que tienen los socialcristianos de reactivar el contrato a plazo fijo y regular el contrato por horas, ha generado una especie de opinión en el Ecuador
de que no existe el contrato por horas. Con ese nombre realmente no existe, pero las jornadas parciales permanentes son una alternativa legal, válida, con la cual se pudo haber utilizado para generar empleo, pero creo firmemente que no se ha utilizado esa figura para generar empleo y no creo que con establecer la contratación laboral por horas en la forma que se está estableciendo, a mí ya me da temor. Si la consulta popular sale que sí, se aprueba el tema del contrato por horas y le dejamos al Ministerio del Trabajo para que la regule, ya me preocuparía, porque les volveríamos legisladores a los funcionarios del Ministerio del Trabajo, lo cual no me parece correcto. Debería ser una reforma al Código del Trabajo si se pretende regular o modificar las jornadas parciales permanentes por un contrato por horas, que tenía un beneficio que lo mencionó Miguel en su intervención anterior, que es que el empleador se hacía cargo del aporte al IES. Ese era un beneficio para el trabajador. Yo no sé si es que eso podría generar empleo con esa modificación, pero definitivamente creo que no. Existe la figura de las jornadas parciales permanentes que bien los empleadores la pueden aplicar al momento porque está prevista en el artículo 82, inciso segundo del Código del Trabajo. Entonces, si quieren generar empleo de carácter parcial, lo pueden hacer sin ningún problema y pagan a los trabajadores en proporción al tiempo que trabajan. Así que no creo que debemos pensar que con modificaciones legales se va a generar empleo. Quizás sí, si se hace una reforma legal y se reactiva el contrato a plazo fijo, podría ser que se genere un mayor empleo en el Ecuador. Este tema es fundamental. ¿Cómo atacar, doctora Yesae Navarrete, tema de la reforma laboral? Porque en este momento estamos preocupados de la consulta popular, la contratación de trabajo por horas, pero la gran reforma laboral que desde el Código del Trabajo, con ciertos cambios que ha habido en su trayecto desde 1938, no se ha generado seguridad ni certezas con una reforma laboral. ¿Ese no es el tema de fondo? Y creo que voy a separar mi respuesta en dos grandes ejes. El primero, me voy a referir a la reforma laboral únicamente normativa, pensando en Código de Trabajo y normativa que se ha emitido. Definitivamente hay muchísimas cosas que se requieren mejorar, actualizar a nivel de norma laboral. Pero partamos una simple, el Código de Trabajo nunca tuvo un reglamento. Es una de las pocas normas que, siendo una norma que regula temas tan importantes, nunca se reglamentó. Entonces tenemos bastantes vacíos que han sido sujetos de interpretación administrativa y jurisdiccional. El tema en el Ecuador del derecho laboral colectivo a nivel normativo tiene muchísimos otros vacíos que a nivel desde constitución, requisitos de organizaciones sindicales como resoluciones de conflictos colectivos también ha generado muchísimos vacíos. El tema de la jubilación patronal, que lo decía en mi primera intervención, que es un tema tabú, un tema mito, tal vez es momento, si no es eliminar, reformar. Ya hubo un acuerdo, recordemos hace un par de años en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, para generar una transformación de esta figura, que sea un fondo de sostenibilidad financiera individual para los trabajadores, pero no necesariamente un costo más, que lo que hace es que el empleador termine desvinculando a sus trabajadores con más experiencia, con más conocimiento, a los 18 o 19 años, porque ya hemos visto el tema del costo de la jubilación patronal en muchos ejemplos. Entonces, los temas por legislar en materia laboral son muchos. En otros países y la misma Organización Internacional del Trabajo ya tiene una comisión permanente de estudio de lo que es el futuro del trabajo, el impacto que va a tener la tecnología, la inteligencia artificial en la automatización de procesos, el blockchain. Pero yo cuando leo estos reportes,
y regresamos a ver nuestra realidad, se siente tan distante y creo que es momento de cambiarnos el chip. En ese primer eje de la reforma normativa técnica hay muchísimo por hacer. Ver, por ejemplo, la viabilidad de continuar con el visto bueno como un proceso administrativo que es prácticamente ineficiente, porque es un costo para el empleador o para el trabajador que termina en un resultado de un mero informe que, si es que las partes no están de acuerdo, termina en sede jurisdiccional. Y nuevamente recargando al sistema de justicia, que ya no es rápido, que tiene sus propios problemas y con una figura que es un costo para las partes. Entonces, a nivel normativo hay muchísimo por hacer, regular modalidades contractuales que no se usan. Pero eso respecto del primer eje y ya la generación de empleo, creo que tenemos que regresar a ver esta estrategia integral que no pase solamente por la reactivación económica, porque sí es importante, si generamos mayor economía, si es que existe este crecimiento, hay más productividad, hay más empresas de todos los tamaños, pero ya también la OIT, en un estudio que hizo en más de 38 países, concluyó que el crecimiento económico no es igual a empleo de calidad, que inclusive puede existir crecimiento económico y aumento de informalidad. Entonces, definitivamente esta estrategia pasa por hacerla con el eje económico y con el eje social, porque los dos pilares tienen que crecer de la mano y la herramienta técnica normativa tiene que ir estando a la altura del desarrollo de normas que permitan que el Ecuador ya vea para adelante, ¿no? O sea, que ya salgamos de los problemas y de las trabas del discurso y del debate que nos hemos puesto las últimas décadas, me atrevo a decir que ni siquiera los últimos 5 o 6 años, sino que el debate ha sido el mismo durante mucho tiempo. Entonces creo que hay que salir de eso, ver hacia adelante y buscar una reforma integral que no solo sea normativa, sino que sea integral. Doctor Miguel Ángel Puente, ¿cómo lograr esa reforma integral? ¿Cuál debiera ser la prioridad de este momento? La doctora Navarrete nos ilustraba algo que no hemos podido salir ni solucionar, el ejemplo de la jubilación patronal. ¿Y qué sucede? Simplemente llegan a los 19 años y esos trabajadores tienen que salir de la empresa. ¿Cómo viabilizar y cuáles deben ser las prioridades este momento? Bueno, yo creo que lo óptimo posiblemente sería llegar a tener un nuevo código del trabajo. El nuestro viene de 1938, varias figuras en desuso, falta de incorporación de temas de actualidad, como bien mencionaba Yesae, temas de inteligencia artificial, temas de automatización, temas hoy por hoy, por ejemplo, de lugares alternativos de trabajo o teletrabajo y varios otros, ¿no? Que yo creo que efectivamente se tienen que abordar. Entonces, lo ideal sería tener un nuevo código del trabajo en las condiciones actuales políticas del país, en el corto periodo que le queda al presidente, tomando en consideración que el próximo año que este año es un año electoral ya. Creo que es muy poco probable que suceda en este periodo legislativo. Sin embargo, yo creo que ojalá en el próximo periodo legislativo las distintas corrientes políticas, los distintos partidos políticos pudiesen establecer unos acuerdos previos, mínimos, y de temas prioritarios, y yo creo que uno de ellos es el tema justamente de insertarnos en la competitividad laboral en la región. Y para eso creo que una alternativa es justamente tener un nuevo código del trabajo. ¿Cuáles son los temas importantes que debería abordar este código? Justo usted bien lo ha mencionado, Miguel, el tema, por ejemplo, de la jubilación patronal, el tema de las temas, por ejemplo, como el visto bueno que mencionó Yesae. Igualmente existen figuras en otras legislaciones, como en Colombia, por ejemplo, del despido con justa causa, que es el equivalente al tema del trámite administrativo que hoy es engorroso y muchas veces es poco, cada vez pierde mayor vigencia o utilidad del mismo. Entonces, figuras como estas, figuras de distintas modalidades contractuales, de lugar de trabajo, de jornada, de estabilidad. La estabilidad es uno de los temas que muchas veces, bajo ciertas ópticas políticas, se ha pretendido priorizar la estabilidad y lejos de generar un ambiente más adecuado para la generación de nuevo empleo, lo que ha sido es un cortapisas para esto. Entonces, yo creo que la propia Organización Internacional del Trabajo, justamente o posteriormente al fenómeno de la pandemia,
hacía un llamado a los distintos gobiernos a flexibilizar sus políticas laborales. Esto que lastimosamente en nuestro país a veces es considerado una mala palabra, el tema de flexibilizar, en el buen sentido, ¿no? Es decir, flexibilizar no es vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores, flexibilizar no es violar o no atender las exigencias o los derechos irrenunciables de los trabajadores. Pero flexibilizar es generar condiciones normativas que permitan un mayor acceso más fácil hacia la nueva contratación laboral, lo que se conoce como movilidad laboral, es decir, que una persona hoy está trabajando por una empresa, mañana por las razones que sean termina esa relación laboral y se puede movilizar fácilmente sin tener que esperar mucho tiempo, como actualmente sucede, para poder conseguir un nuevo lugar de trabajo. Entonces, yo creo que esos son los temas, y bueno, ya los mencionamos igualmente anteriormente como los temas de relevancia en este momento. El mercado laboral ha cambiado en el mundo. La tecnología ha cambiado. La tecnología cada vez avanza a unos ritmos vertiginosos y también, naturalmente, las disposiciones de protección al trabajador, de protección al trabajador deben mantenerse, pero adecuarse a estas realidades, como por ejemplo en el tema de estabilidad. Entonces yo creo que hay varios temas, esto es dan para conversar mucho, pero creo que hay ciertos temas prioritarios que lo que permiten es justamente por lo menos generar las bases de una discusión, que creo que es lo que corresponde ahora, que se comience a discutir al respecto, con la expectativa de que ojalá en el próximo periodo legislativo los distintos bloques legislativos puedan alinearse a estas necesidades y ojalá esperemos poder contar con un nuevo Código del Trabajo acorde a nuestros tiempos. Doctor Iván Olivos, ¿cuáles debieran ser las prioridades en el análisis del tema de fondo de la política laboral? Quizás hacer un nuevo código del trabajo es lo deseable. Sin embargo, hemos visto esas cortapisas, esos obstáculos, que no ha habido decisión política y el acompañamiento de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles debieran ser las prioridades en este momento en política laboral? Efectivamente, creo que se debe ya discutir un nuevo código laboral en el Ecuador y allí revisar figuras como la jubilación patronal, el visto bueno, que no solamente es engorroso, yo diría que es infructuoso, porque el Ministerio del Trabajo ha convertido a las inspecciones del trabajo en una unidad judicial, ha convertido la investigación que está obligado a hacer el inspector del trabajo en los trámites de visto bueno en una verdadera audiencia. Ahora ya les llaman audiencia de investigaciones. Entonces, todas estas situaciones son las que se deberían regular en un nuevo Código del Trabajo. Con respecto a la jubilación patronal, la doctora Narváez lo ha topado en 2 ocasiones. Y efectivamente, antes de la reforma que se dio en el año 90, la jubilación solamente se daba para aquellos trabajadores que prestaban servicios por 25 años o más a un mismo empleador. En el año 90 se reforma la jubilación patronal y se aplica que si un trabajador labora por 20 años o más a un mismo empleador y es despedido, también tendría derecho a la jubilación patronal proporcional. ¿Qué sucedió después de esa reforma? Que inmediatamente ahora los trabajadores, en vez de votarles a los 24 años, los votan a los 19 años. Entonces, quizá es una figura que se deberá socializar y discutir para ver si continúa o no en el nuevo Código Laboral. Entonces, efectivamente, debemos ya entrar a discutir un nuevo Código del Trabajo en el Ecuador, aplicando políticas de empleo que tienen los gobiernos para que haya seguridad de parte tanto de los empleadores como de los trabajadores, porque el derecho laboral establece derechos y obligaciones para las dos partes, empleadores y trabajadores. No solamente derechos de trabajadores y obligaciones de empleadores, son una cuestión compartida y que la debemos cumplir, tanto como empleador como trabajador. Coincido en que se debe discutir un nuevo Código del Trabajo y allí aplicar
todas las experiencias buenas y malas que se han dado en relación con las relaciones laborales. Inclusive, es importante decirlo, el visto bueno es un trámite de carácter administrativo que está compuesto de actos administrativos en el que interviene un funcionario administrativo. Sin embargo, en el artículo 183 del Código del Trabajo todavía tenemos esa norma que dice que la resolución que dicte el inspector del trabajo en un trámite de visto bueno tendrá valor de informe que será analizado por un juez del trabajo. Ahora ya tenemos una contradicción, y yo lo he dicho. Un código orgánico administrativo que regula justamente los procedimientos administrativos. Entonces, yo diría que ya en este momento, ya el juez del trabajo no tendría competencia para conocer impugnaciones de vistos buenos, porque existe la contradicción con el Código Orgánico Administrativo, que es orgánico y posterior al Código del Trabajo. Entonces, esta serie de contradicciones, esta serie de confusiones que se están presentando son las que se deberían regular ya en el nuevo Código del Trabajo. Bien, yo quiero agradecer el aporte al debate sobre el tema laboral en el Ecuador, partiendo de lo que esta semana la Corte Constitucional viabilizó, dio luz verde para ir a la consulta popular con el tema de la incorporación de contrato por horas y a plazo fijo al régimen laboral. Por cierto, hay temas que hemos abordado de fondo, como la necesidad de una reforma laboral. Ojalá en algún momento el país cuente con un nuevo código laboral, partiendo de la necesidad de fortalecer las políticas y generar mayores fuentes de empleo en el Ecuador, especialmente el pleno empleo en nuestro país. Por ello quiero agradecer el aporte que han dado hoy la doctora Yesae Navarrete, académica, ex subsecretaria del Trabajo y abogada laboralista en libre ejercicio, el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y el doctor Iván Olivos, abogado laboralista en libre ejercicio y ex conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias su participación en el programa Controversia. Un Gracias gusto, a usted. Miguel. Gracias. Un gusto haber compartido este espacio. Muchas gracias por Igualmente. el valioso aporte que han dado en el tema laboral. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.